Muy bien, Apocalipsis, vamos a basarnos. Quiero tratar de ser puntual, sí. Créanme que me estoy esforzando y tengo 3 días tratando de tratando de bajar un croquis de Apocalipsis para poder darle a usted lo más preciso posible, sí. Así que pido que pueda estar concentrado y pueda recibir. Amén. Primero, como este campamento le hemos titulado Encendidos, ¿sí? Y encendidos, creo que el pastor Luis confirmó parte esta mañana de lo que oramos, que encendidos pues es para alguien que ya ha sido encendido. En nuestro caso ya tenemos el Espíritu Santo, pero por alguna razón nos hemos apagado, ¿sí? Y el Espíritu Santo en su amor y en su misericordia, pues le estamos orando para que podamos encendernos, ¿sí? Cuando uno se enciende, todo se soluciona. Diga al que está a su lado, cuando uno se enciende, se acaban los problemas, porque el problema soy yo, sí. Pero si usted está encendido, usted todo lo supera, ¿vio? A usted no lo puede atravesar, que lo miraron mal, no lo atraviesa, que el problema en el trabajo, porque usted todo lo va a superar si usted está encendido bajo la presencia. Entonces, yo creo fielmente que el Espíritu Santo ha venido sobre y en nuestras vidas. Sí, es la promesa que durante años ha sido profetizada, que empezó habitando bajo un arca, bajo tiendas, y así fue hasta poder cumplirse en venir a morar en nosotros. Yo lo creo y creo que nosotros tenemos el Espíritu Santo, sí. Y bajo esa palabra me quedaba difícil poder comprender, Señor, ¿cómo encendernos si tenemos al Espíritu Santo? Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre el Espíritu Santo. Y cuando miramos el libro de Hechos, vemos encendidos a todos esos apóstoles que pareciera que no les afectara nada, ¿sí? Uno mira la vida de los apóstoles y eso es una vida de gloria. Es más, se alegraban más cuando los apedreaban, cuando les daban palo, cuando quedaban casi como muertos. Dice que se levantaban, se sacudían, salían alegres. Entonces vemos una vida bajo el Espíritu Santo de gloria y de poder. Entonces, cuando hablamos de encendidos, pero tenemos el Espíritu Santo, trata uno como que, pero entonces, ¿qué tipo de encendernos es? ¿Sí? Pero Dios en su amor y en su misericordia me traslada al libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis vamos a la luz de la palabra poder hablar específicamente del mensaje a las 7 iglesias, ¿sí? Y en ese mensaje a las 7 iglesias vamos a poder recibir una enseñanza poderosa para nosotros que ya tenemos el Espíritu Santo, pero que necesitamos ser encendidos, ¿sí? Cuando hablamos de encendidos, lo primero que yo pienso es cómo hacerlo, ¿vio? Porque creo que también es uno de los puntos de que las congregaciones a veces le oran a Dios y se hacen esa pregunta. Yo quiero cambiar, Señor, yo quiero ser diferente, pero ¿cómo hago eso? ¿Vio? ¿Cómo logro yo encenderme? Si yo voy a la iglesia o si yo oro, si esto, ¿qué hay que hacer? Y uno quiere como tener todos los requisitos así puntuales para uno saber, ¿sí? Y eso precisamente es lo que yo he venido orándole al Señor en cuanto al liderazgo, en cuanto a la iglesia, porque he creído durante un tiempo que la única manera de que el ser humano o el pueblo de Dios despierte es que Dios le hable específicamente. Sí, cuando Dios nos habla específicamente, todo va a cambiar. ¿Por qué digo eso? Porque lo hizo conmigo, ¿vio? Y una vez que Dios le habla a uno, es imposible uno volver atrás. Es imposible uno dejarse ganar del mundo. Vendrán adversidades, vendrá todo. Pero cuando tiene una palabra específica, esa palabra uno lo lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, ¿sí? Entonces, a veces se dan grandes enseñanzas, pero el pueblo sale y dice, uy, muy buena la palabra. Y, ay, ¿qué te habló Dios? ¿Qué te dijo? Y sí, estuvo buena, pero no supe ni específicamente qué es lo que tengo que hacer. Y como no sé específicamente qué hacer, pues ¿qué hago? No hago nada, ¿vio?
Pero cuando yo salgo con una palabra específica, entonces empiezo a trabajar. Sí. Entonces, ¿cómo estar encendidos? Cuando Dios empieza a hablarnos claramente, ahí empieza uno a ser direccionado de una manera extraordinaria. Cuando Dios nos permite ver con claridad todo a lo que Él no le agrada, ¿sí? Y empezamos en un proceso de cambio para agradarle a Él en el más mínimo detalle. Creo que esas dos cosas son importantísimas para uno encenderse. Poder escuchar claramente la instrucción de Dios y poder nosotros ver con claridad en qué estoy fallando. Sí, para sobre esa línea empezar un proceso de transformación. Si Dios me dice, mire, que usted está diciendo mentiras, puntualmente yo salgo y trabajo en eso. Pero puedo estar en el culto y como eso no es puntual para mí, pues yo voy, sigo siendo un mentiroso y nunca me voy a encender. ¿Sí? Entonces es muy importante yo poder ver qué es lo que estoy fallando para empezar ese proceso de cambio. ¿Sí? Y empieza uno a corregir hasta los más mínimos detalles. Eso es empezar uno a estar encendido. ¿Sí? Ahora, trabaja uno hasta en los más mínimos detalles. Yo tomo esta escritura y esto bajo mi testimonio. Es difícil poder ver una persona encendida que no esté hablándole como loco a otros, que no esté pensando sino solamente en Dios. Sí, eso es estar encendido. Pero hablamos de iglesias encendidas y a veces decimos, ¿quién dice amén? Y no, por ahí escasamente se escucha, porque se ha perdido ese fuego de esa presencia del Señor. Entonces, estar encendidos es empezar uno a corregir hasta los más mínimos detalles, a tal punto de que uno empieza a cambiar el plan nuestro por el de Dios. Ya yo no veo mi plan como mi plan, sino veo con más prioridad el plan de Dios. No porque el mío no sea importante, ni mis planes ni mis proyectos, sino porque una persona encendida empieza a entender que los planes de Dios son mejor, que los planes de Dios son seguros y que los planes de Dios nos van a traer a nosotros alegría, nos van a traer gozo, porque la voluntad de Dios es perfecta y es agradable y es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces, al comprender eso, se apega uno a la voluntad de Dios y empieza a cambiar uno nuestros planes. Pero ¿qué encontramos nosotros en congregaciones donde seguimos caminando al Señor sin dejar nuestros planes? ¿Vio? Sin dejar nuestra línea. Entonces, una persona encendida cambia totalmente para enfocarse en el propósito y en el plan de Dios. Ahora, partiendo de este principio, quiere decir que nadie puede estar encendido si no está escuchando la voz de Dios, si no está viendo con claridad lo que está haciendo, que a Dios no le agrada, si la persona no está trabajando cada día en mejorar para agradar a Dios, si no está cambiando sus planes por los de Dios. Entonces, es común poder ver que se profesa, pero no se hace. Sí, yo quiero cambiar, Señor, yo quiero hacer esto, pero yo no dejo mi trabajo, yo no dejo mi vida, yo no dejo mis cosas. Entonces, es imposible pensar que uno esté encendido o que una persona esté encendida cuando no tiene la capacidad de sujetarse al Señor. Solo una persona encendida lo va a hacer, ¿vio? Está dispuesto. Si usted a mí me pregunta, yo trabajo, ¿vio? Yo pago arriendo, yo pago, ¿qué más pago yo? Mi esposa. Recibos, ¿vio? ¿Qué más hago? Comía, atiendo, tengo 3 mujeres, ¿vio? Y bueno, soy maestro en obra civil, en construcción, y a pesar de todo eso, le sirvo al Señor. Tengo que, una persona encendida tiene que mirar cómo hace, pero tiene que hacer todo eso y servirle al Señor. Trabajar, hacer todo eso y servirle al Señor. Eso solo lo hace una persona encendida. La persona que no está encendida está enrollado con el trabajo, está enrollado con la familia, está enrollado por allá con esto, ¿vio? Y a Dios por allá, si me queda un chancecito, entonces le atiendo. Sí, entonces estar encendido es eso. Entonces nadie va a poder decir que está encendido si no camina bajo esa línea, ¿sí?
Cabe decir que estar encendido es decirle a la instrucción de Dios sí y amén. Eso es estar encendido. Si conocemos la voluntad de Dios, le decimos sí y amén. Es amar lo que Él ama, es hacer lo que Él hizo. Sí, eso es estar encendido. Cuando uno conoce al Señor, uno quiere hacer todo lo que Él hizo. ¿Vio? Quiere estar en todo lo que Él está. Nuestra vida cambia totalmente para empezar a hacer lo que Él hizo. Eso es estar encendido. Por lo tanto, aunque proferimos ser cristianos, aunque nos congregamos como iglesia, aunque servimos a Dios de muchas maneras en la congregación, aunque leemos su palabra, aunque hagamos muchas cosas buenas, necesitamos ser encendidos por su Espíritu Santo. Hoy precisamente compartía con un joven de la congregación de Cúcuta precisamente, y es parte de esto de lo que Dios me enseñaba. Sí, es parte de esto porque cuando uno quiere estar encendido, uno empieza a caminar en pos de lo que es la voluntad de Dios. Sí, puede uno detectar y poder decir, Señor, ¿qué hago? Y empezar a caminar en pos de la instrucción de Él. Entonces, esos son los principios para poder uno decir, bueno, está empezando a encender. ¿Sí? De otra manera, si hay una persona que quiera, pero su acción va contraria, lo que quiere solo son intenciones, nada va a pasar. ¿Sí? Y allí es donde vamos al libro de Apocalipsis. ¿Sí? Apocalipsis 2 y 3. En el capítulo 2 y 3 se encuentra el mensaje a las 7 iglesias. Apocalipsis 2 y 3. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Quiero que tengan eso presente, porque el mensaje a las 7 iglesias, si algo tienen en común, es que el que tenga oídos para oír, oiga. Sí, eso es algo común para todas las iglesias. Y cuando nosotros leemos eso, podemos pensar que es algo que redunda, o pareciera que es que Dios está loco, o que tiene oídos. Pues ¿para qué son los oídos? Para oír, ¿cierto? Eso es lo que pensamos nosotros. Pero Dios dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque podemos tener oídos, pero no estar oyendo. Y si no estamos oyendo, pues no hay la voz de Dios. No vamos a escuchar la voz de Dios. Por eso vemos iglesias constituidas en el libro de Apocalipsis, pero el mensaje común era, oigan. Y el profeta Samuel también lo explica en uno de sus libros, cuando dice, el obedecer me es mejor que la vida y el prestar atención que la grosura del carnero. Sí, entonces el oír, en este caso la palabra, el oír a Dios, el oír la instrucción de Dios, es algo que si la iglesia carece, es imposible ser encendida. Es imposible caminar, porque es la manera en cómo nosotros vamos a crecer y poder ser encendidos, porque la fe viene por el oír y el oír por su palabra. Entonces, podemos estar todos aquí reunidos, pero puede que no estemos escuchando, aunque tengamos ¿qué? Oídos. Podemos tener oídos, pero puede que no estemos escuchando. Entonces, por eso le decía a las iglesias, el que tenga oído para oír, oiga. El libro de Apocalipsis, según el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis tiene 4 interpretaciones teológicas. Sí, quiero explicarle un poquito, porque cuando leemos el mensaje a las 7 iglesias, muchos pueden quedar en el aire porque no comprenden si eso ocurrió, si no ha pasado, cómo es, qué iglesias era. Hablan de iglesias en Asia, sí, y bajo ese punto se hablan de 4 posiciones teológicas sobre el libro de Apocalipsis. Número 1 es interpretarlo de manera como que ya ocurrió en el año 70 después de Cristo. Esa es una manera de una postura teológica. Se habla que el libro es algo que ya ocurrió para el año 70 después de Cristo. Entonces todo lo que leemos en Apocalipsis, no, es que eso ya ocurrió. Esa es una posición teológica, ¿sí? Segunda posición teológica es interpretar el libro como toda la historia de la iglesia desde el primer siglo hasta la venida de Cristo.
Sí, es poder interpretar qué está ocurriendo, qué está pasando. Tercera posición teológica es interpretarlo de manera futurista, que sostiene que a partir del capítulo 4, después del mensaje a las 7 iglesias, el libro describe hechos literales y futuros que sucederán antes y durante el fin del mundo. Sí, o sea que pueden estar pasando todavía y habrá muchos todavía por ocurrir. Y la cuarta posición teológica es la interpretación simbólica, que es interpretar el libro como una alegoría espiritual. Esa busca explicar conceptos difíciles, por eso la gente lee Apocalipsis y queda así como torcido, conceptos difíciles de forma más comprensible posible, ¿sí? Entonces, a través de todos lo que son los símbolos, ¿sí? Todo eso. Entonces, eso es muy importante comprenderlo. Dicho esto, no me quiero enfocar en profundizar en el libro, sino en el mensaje a las 7 iglesias, ¿sí? De Asia. Ahora, a través del mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor, podemos notar la importancia de que Dios nos habla claramente. ¿Qué quiero que se enfoquen en las 7 iglesias? En las 7 iglesias Dios no les está hablando por parábolas. Dios no les está hablando así en un general, ¿vio? Me impresiona porque Dios empieza a dirigirse iglesia por iglesia y explicándole cada cosa, ¿vio? Claramente, conociéndola tal cual. Entonces, esa es una de las cosas muy importantes de los cuales ha enseñado mi vida, ¿sí? En este caso, para este campamento. En este mensaje podemos ver que Dios conoce nuestras obras con detalle, ¿sí? Se dirige a las iglesias, pero Dios está bien claro de toda la obra de la iglesia, tal cual, hasta el detalle más mínimo. Y también honra el esfuerzo y lo bueno que han hecho. Dios está claro de eso. No se ha olvidado, Él está pendiente de su pueblo. Pero también revela que Él no acepta y se conforma con una parte de nosotros, que es uno de los errores principales de las iglesias hoy en día, pensar que como estamos fluyendo y creciendo en un área, Dios está agradado, y eso es bueno que lo hagamos, ¿sí? Es bueno saber de que estamos creciendo en algún área, pero el error es pensar que como estamos creciendo en un área, de repente nuestros errores no son tomados en cuenta por Dios y caemos en una posición de pensar que mi buen error suple mi error, ¿sí? Y allí nos quedamos nosotros posicionados. Entonces, es lo que nosotros vemos en el mensaje a las 7 iglesias, porque aunque Dios honra, Dios no va a pasar por alto la condición en la que estaba, ¿sí? Y cuando empieza a hablarles, me llama mucho la atención porque lo que estaba ocurriendo en la iglesia eran cosas poderosas en cuanto a la buena obra, cosas extraordinarias como iglesia. Lo que estaban viviendo y experimentando eran cosas gloriosas que uno puede decir, wow, ve, eso es extraordinario. Pero aún así, aunque Dios estaba honrando eso, también tenía en cuenta el error y no estaba pasando por alto en lo que ellos estaban fallando. Y es parte de mi oración. ¿Qué es lo que se le está orando hoy en día al Señor? Sí, Señor, hemos visto tu gloria. Sí, Señor, te he servido impresionantemente. Sí, Señor, hemos hecho esto. Pero ¿qué es lo que tú quieres mostrarnos que tenemos que corregirnos? Sí, vámonos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Mensaje a la iglesia en Éfeso. Atención. Dios siempre da su presentación a cada una de las iglesias basándose en la posición de lo que Él es. Pero yo quiero que usted se enfoque en lo glorioso que era la iglesia. Sí, escuche esto. Dice, yo conozco tus obras. Apocalipsis 2:2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles
y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Vio? Analicemos esta es la posición de la iglesia en cuanto a lo bueno que tenían. Ahora, analicemos, por ejemplo, de que la iglesia, Dios conocía que el trabajo era arduo y que tenía paciencia. Usted sabe la dimensión de la que estamos hablando. Poder decir que Dios te mire y diga, wow, yo conozco tu arduo trabajo. ¿Vio? Cuando hablamos de arduo trabajo, yo en lo personal sé lo que es un arduo trabajo, que trabajo en construcción, ¿sí? Y arduo trabajo, y también le he servido a Dios y sé lo que es un arduo trabajo. Es algo fuera de lo normal. Entonces, cuando miramos la iglesia de Éfeso, el trabajo era impresionante, ¿sí? Era extraordinario y Dios lo estaba observando. Tenía algo que también es algo extraordinario, como la paciencia. No solamente era una iglesia servidora que estaba enfocada en servirle a Dios arduamente, sino también tenía paciencia. Y podemos decir, wow, esto es extraordinario. Extraordinaria esta iglesia. Dice, y que no puede soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Pregunto yo, ¿quién de los que estamos aquí tiene la capacidad de poder probar a los apóstoles para saber si son o no son? Es una dimensión teológica, una dimensión de conocer la escritura extraordinaria. Para poder pararse y bueno, yo voy a probar a los que dicen ser apóstoles para ver si son reales o no. Dios le estaba diciendo a esa iglesia, tú haces eso, ¿vio? Tú tienes la capacidad de probar a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Pregunto, ¿eso no es algo extraordinario? ¡Wow! Se puede decir que hay un estudio de la palabra impresionante, ¿sí? Eso Dios lo estaba mirando. También resistir a los malos. O sea que era una iglesia que podía tener discernimiento, y si veía que por aquí las cosas estaban choretas, no, por ahí yo no me meto, ¿vio? Entonces automáticamente siempre caminaba hacia lo bueno, ¿vio? Todo lo que era lo malo ahí, él se alejaba. Esa era la iglesia. Entonces es algo extraordinario lo que estamos viendo de esta iglesia en Éfeso. Probaba a los apóstoles para ver si eran y no eran. Dice, y los has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Cómo ha trabajado? ¿Con qué ha trabajado? Con amor. Atención en esto, porque aquí es donde yo quiero que nos confrontemos, porque a veces hablamos de amor y hablamos de esto, pero es lo que está hablándole Dios a esta iglesia, y Dios está reconociendo, tú trabajas y tienes amor, ¿vio? Y puede decir uno, bueno, pero si yo amo ya estoy listo, porque Dios es amor. Sí, Dios estaba mirando a la iglesia y estaba reconociendo que trabajaba arduamente por amor del nombre de Dios. ¿Cuántos aquí trabajamos por amor del nombre de Dios? Y a veces tenemos que negarnos por amor ¿a quién? A Dios. Y nos toca soportar por amor a Dios, al nombre del Señor. Eso era lo que esta iglesia hacía. Estaba posicionada de esa manera. Y dice, y no has desmayado. Lo difícil no es trabajar solamente. Podemos trabajar arduamente y ya hasta cierto punto y nos cansamos. Podemos servirle al Señor, pero nos cansamos. Esta iglesia Dios le dijo, y no has desmayado. Ahora posiciónese usted en esas características extraordinarias, que Dios te observe y te diga, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Vio? No has desmayado. Eso es algo extraordinario. Es una buena posición. Es algo que vemos el amor y la misericordia de Dios, de cómo puede honrar a esta iglesia y cómo puede reconocer el trabajo de esa iglesia. Pero no indica que porque Dios reconozca el trabajo de esa iglesia, Dios iba a pasar por alto lo que Él necesita transformar para que esa iglesia se encendiera. Entonces lo que yo veo aquí es que Dios está mirando una iglesia que tiene un funcionamiento extraordinario, pero Él sabe que hay algo más. Él sabe que ese no es el tope. Y ese es el mensaje hoy para tu vida. Tú has estado sirviendo posiblemente, has estado trabajando arduamente, posiblemente en algún momento por amor al nombre de Dios has soportado a su vecino, ¿vio? Por amor al nombre de Dios
tú has servido en muchas cosas, pero el Señor te dice, ese no es el tope, ¿vio? Ese no es el propósito final en tu vida. Pero pastor, yo en los campamentos yo sirvo, yo soy el que hace por aquí, por allá, mi trabajo ya está ni como, pues, como de último por servirle. Dios ha mirado eso y Dios reconoce ese trabajo, pero sin embargo, Él no va a pasar por alto, iglesia, porque Él quiere que nos encendamos. Él quiere poner lupa en aquello que Él necesita transformar para nosotros ser esa iglesia gloriosa. Ese pueblo que Él anhela, ¿sí vio? Por el cual se tomó el tiempo de poder fijar sus ojos en esas iglesias. Pregunto yo, ¿para qué Dios enviarle un mensaje a esas iglesias? En una ocasión pude leer sobre esta historia y estudiar sobre esto. Y lo que pueden observar de las iglesias es que eran iglesias terribles, porque siempre me quedaba mirando pues solo a la parte terrible, porque ahí hablan hasta de Jezabel y todas esas cosas, ¿sí? Pero esta vez que pude observarlo, me pregunté por qué Dios decide enviarle una carta a esa iglesia, y es porque la ama, ¿ve? Es porque quiere que pueda encenderse, es porque sabe que está en una condición buena, pero que es importante transformar todo lo demás. Y así considero yo que está la iglesia hoy en día. Tenemos muchas cosas buenas, pero nos hacemos los locos ante lo que sabemos que tenemos que cambiar. Y el punto es que hasta que no cambiemos eso, podemos estar allí. Y Dios no está dispuesto a que nosotros sigamos en esa condición. Por eso hoy necesitamos encendernos. Necesitamos encendernos, avivarnos. Entonces Dios ya la honró. No has desmayado. Pero tengo, más abajito en el 6 dice, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Otra cosa buena, o sea que estudiaban, en cierto punto estaban firmes, aún para debatir teologías y poder enfrentar, sí. Pero en el 4 dice así, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Ahora parémonos ahí. Si ya vimos que es un espectáculo de iglesia, ¿por qué Dios le dice arrepiéntete? ¿De qué le está diciendo que se arrepienta? De haber dejado el primer amor. Ahora, la iglesia, ya sumamos varias características buenas y aquí solo está hablando de una que a Dios no le agrada. ¿Sí? Entonces ya honré estas, pero Dios ahora pone el ojo en esta, has dejado tu primer amor. Ahora, esta que ha dejado tu primer amor le puede costar todas las demás buenas. Todas, ¿vio? Porque le dice arrepiéntete. ¿Qué más dice? Y a las primeras obras. Pues si no, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿El candelero qué es? Donde se enciende, ahí está, listo. Sí. Si no, quitaré tu candelero de tu lugar. Si no te hubieres, ¿qué? Ahora mire, ahí es donde entramos nosotros. Dígale que está a su lado, es donde entra usted. Porque encenderse depende de ti. ¿Vio? Depende de ti. Dios se encarga en poder revelarte, pero es tu decisión. ¿Vio? Dios tiene el poder y es extraordinario, pero Dios no fue a la iglesia de Éfeso y dijo, bueno, tú tienes esto, bueno, pues sabes que venga para yo ungirte. Y oró y lo ungió para que ya ellos cambiaran. No. Le dijo, tienes que tomar decisiones. Es tu decisión. Si usted no lo hace y no te hubiera arrepentido, pues yo iré. ¿Vio? Y por esa falla no voy a tomar en cuenta ¿qué? Todas las otras grandes características. Y ahí es donde yo decía, Señor, por favor, revélame. Señor, no nos dejes caminar más como iglesia, aunque tengamos muchas cosas buenas. Que somos servidores, sí, Señor. Que somos esto, sí, Señor. Pero por favor, Señor, muéstranos. ¿Vio? Muéstranos, no nos dejes caminar más. Si hay algo que a ti no te agrada y que puede costarnos aún todas las buenas, ¿vio? Revélanos, muéstranos.
Esa debe ser nuestra oración, ¿sí? Y termina: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya él dejó una decisión para la iglesia de Éfeso y le dice: al que venciere, ¿eso en qué está hablando? Futuro, ¿vio? O sea, que ya están listos para Éfeso ir al cielo. No, aunque una iglesia gloriosa, aunque el trabajo es arduo, aunque han servido por amor al nombre de Dios, pero todavía no está garantizado, ¿vio? Le dijo: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso del Señor. En medio del paraíso. Entonces, está abierta la decisión para la iglesia de Éfeso. Depende de ti, Éfeso. Si tú sumas una buena para que seas gloriosa, o si por causa de esa no se tome en cuenta todo lo que hayas hecho. ¿Vio? Nosotros ahorita hablábamos y la pastora Fabiola ministraba acerca de los dones singulares, ¿sí? Y eso es glorioso. Ve, todos los dones, todo. Y de todos esos dones cada uno vamos a dar cuentas, ¿sí? Entonces, lo que yo veo con las 7 iglesias es que tenían cosas espectaculares, cosas que no tenía la una o la otra. Pero lo bravo, lo que me ministra en esto es que Dios está interesado en que se enciendan y en que entren al cielo, no en que continúen en ese estado, ¿vio? Sigan sirviendo arduamente ahí tranquilos, no, ¿vio? Y el peor error de nosotros como cristianos es quedarnos allí, ¿ve? Y si vemos un resultado, pues más todavía, ¿ve? Porque yo puedo decir que la iglesia de Éfeso pudo seguir creciendo allí, pudo seguir creciendo, siendo más servidores y arduamente y siendo fiel y no desmayar. Pero eso no garantizaba de que Dios estuviera agradado de la iglesia de Éfeso. Esmirna, verso 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Ya le está hablando a Esmirna. Y tu pobreza, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Vuelve y habla de qué? Futuro. ¿Vio? No está garantizando nada. Ahora, si estudiamos bajo cualquier contexto teológico, ya sea que esté hablando de las 7 iglesias de algo que ocurrió o que está ocurriendo o que va a ocurrir, aquí lo importante es que Dios está claro, que Dios está observando a cada iglesia y le está honrando en las cosas buenas, pero tiene muy presente lo que tienen que cambiar. Esmirna era una iglesia que en este punto estaba en dificultades tremendas, ¿sí? Que Dios le está hablando claramente a lo que se iban a enfrentar, ¿sí? Según unas posiciones teológicas, fueron cosas que ocurrieron, literal, porque estamos leyendo las iglesias en tiempos de tribulación, ¿vio? Para la iglesia de Cristo, de persecución, perdón. La iglesia estaba siendo perseguida y Dios aquí le está hablando a la iglesia lo que va a ocurrir. Mire, muchos de ustedes van a ser tomados y van a ser entregados y va a ocurrir esto. ¿Ve? Pero ahora también le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La corona todavía no está garantizada. Está mirando, pero vuelve a darle una advertencia que va a depender de ella, va a depender de las decisiones que tome. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Vio? Nuevamente hablando en futuro. Entonces vemos a una iglesia Esmirna que en este caso no está hablando muchas cosas feas que tenga, pero Dios le está llamando a poder permanecer firme, a poder vencer, a poder luchar, a saber que vienen tribulaciones, pero ustedes no pueden desmayar. Tienen que permanecer firme y poder vencer. Pérgamo, cosas buenas de Pérgamo. Yo conozco tus obras
¿Y de dónde moras? Donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Dice, y no has negado mi fe. ¿Cuántos aquí no han negado la fe de Dios? ¿Cree usted que eso es sencillo? ¿Qué cree usted que es negar la fe de Dios? Pararse claramente y decir, no, yo no creo en Dios. No, ¿vio? Negar la fe de Dios es algo tan sencillo como que usted está enrollado en su trabajo y usted sabe que tiene que congregarse. ¿Ve? Un compromiso con el Señor donde usted va a adorar. Pero cuando usted va a su trabajo y usted no se congrega, ¿usted sabe qué está haciendo? Negando la fe. Usted no está creyendo nada. ¿Ve? A veces pensamos que negar la fe es decir, no, yo no creo. No, entonces yo nunca la he negado. No, con nuestras acciones negamos. Y ahí es donde yo muchas veces le digo a las personas, tenemos que tener una fe firme, ¿ve? Y clara. No podemos usar la fe para unas cosas sí, para otras no. Es la misma fe. Yo tengo que creer, confiar en el mismo Dios bajo cualquier situación. Entonces, esta iglesia había permanecido, ¿sí vio? No había negado la fe. Dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esta iglesia estaba posicionada en un lugar terrible, ¿vio? A veces pensamos que la iglesia debe ubicarse en el lugar más celestial, ¿sí? Donde buscamos, donde el aire sea con paz, donde uno todo sea como angelical, todo. No. Esta iglesia estaba metida en el peor lugar, ¿vio? Donde tenía ataques por todos lados. Me hizo recordar cuando estábamos en Betel, ¿vio? Y cuando empezamos allá, recuerdo que mirábamos por esta pared y me hacía así, escuchaba a los brujos ahí. Yo me iba para el otro lado y estaba por allá el señor de la cauchera, eso, por allá con el televisor a todo volumen, puro escuchando películas. Y uno, no, ni sabía que le tocaba a uno pararse, orar y orar, porque eso por todo lado era atacado. Sí, esta iglesia se encontraba en una situación similar. Estaba rodeado donde no era un ambiente celestial, era un ambiente hostil. Pero ella, ¿qué hacía? Permanecía fiel. Entonces podemos decir de que es honroso poder permanecer en la fe. Aunque habían ya dificultades, la iglesia permanecía firme. Pero aún así, Dios le dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. Éfeso, ¿qué era? Estudiosa, porque Éfeso sí enfrentaba a los que decían ser apóstoles y no lo eran. ¿Ve? Pero esta dice, pero tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaán, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Amén. Podemos pensar que retener la fe es algo extraordinario, ¿vio? Pero cuando Dios se escanea, dígame, ¿cómo Dios puede dejar pasar eso? Y es allí donde tenemos que evaluarnos. Podemos hacer cosas extraordinarias para el Señor, pero hay que evaluar las otras que el Señor aborrece. Y aquí específicamente le dijo, tú estás haciendo esto y esto que yo aborrezco. Ahora, ¿para qué es el mensaje a esta iglesia? ¿Para qué Dios le envía el mensaje a Pérgamo? ¿Para qué Dios le muestra eso si ya sabe que está mal? ¿Para qué? Para que se encienda, para que tome decisiones. Por eso esta palabra no es para juzgarte, pero esta palabra sí es para retarte. Esta palabra es para que salgas de este lugar no emocionado, creyendo salimos encendidos porque escuchamos una adoración solamente, sino salir encendido, usted salir enfocado en empezar a cambiar lo que tienes que cambiar. De hecho, no en intentar, porque Dios no quiere que tú intentes nada. Dios quiere que cambiemos. Así que diga al que está a su lado, no quiero que lo intentes. Quiero que cambies. ¿Yo? Porque el cambio era lo que iba a determinar lo que Dios hiciera con esa iglesia. ¿Ve? Dios no le envió el mensaje para que ella mirara a ver si, voy a ver si sacamos la doctrina esta. No. Es que Dios iba nuevamente a pedir cuentas en el tiempo y ahí va a determinar. ¿Sí? Muy bien. Seguimos con Tiatira. Tiatira es terrible.
Yo conozco tus obras y amor. Atención en esto. Y fe. Dígame qué es más poderoso que eso. Conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Mire, esta iglesia era una iglesia gloriosa. Atención en estas características. Conozco tus obras, amor, fe, servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Dígame, ¿qué podemos pedir como iglesia? Que tengamos eso en la iglesia. Tenemos una iglesia que está llena de amor, una iglesia llena de fe, una iglesia llena de paciencia y que todo lo que uno lo pone a hacer, crecen, ¿vio? Y va de gloria en gloria. Y a este se puso en el liderazgo en tal cosa y lo multiplicó. Uy, creció. Y allá en lo de los niños le pusieron y creció. Y allá le pusieron esto y creció. Eso era esa iglesia. O sea que podemos hablar de una iglesia que era una macro iglesia, ¿vio? Que estaba en un crecimiento tremendo. Que uno entraba y todos los hermanos eran puro amor, ¿vio? Y todo lo que le hablaban ellos eran en fe. Sí, nosotros creemos. Eso es lo que está hablando aquí. Era una iglesia de amor, una iglesia de fe, una iglesia de paciencia. O sea, ellos sí tenían paciencia, ellos no se desesperaban. Eso es una iglesia gloriosa. Pero a pesar de lo gloriosa que eran, Dios le dijo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto es una línea tremenda, ¿vio? Porque hay algo curioso de esta iglesia que es muy peligroso, ¿sí vio? Y es porque es fácil en medio del amor confundirse uno y desviarse uno para lo que es contrario a Dios, ¿sí? Y aprendí algo de un gran hombre de Dios que todos conocemos, que es Bruce. Una de sus enseñanzas, una vez aprendí algo de él, que él decía que amor sin ley es libertinaje. ¿Sí ve? Y la ley sin amor es religión. ¿Sí? Entonces tiene que haber equilibrio. ¿Ve? Entonces yo puedo pensar que esta iglesia de Tiatira era una iglesia que amaba tanto que dejaba que la gente hiciera lo que quisiera. ¿Vio? Amaba tanto que listo, permíteme, no, hágale ahí, ve. Y llegaba la profetisa, ve, y tal, y enseñaba y vamos a fornicar y no, es que estamos en amor, ve, y ya hacerle. Entonces confundían el amor de la palabra con cosas contrarias. ¿Sí vio? Cuando el amor tiene una línea también, ¿ve? Donde debe ser direccionada por su palabra. ¿Sí vio? Eso es lo que está en la escritura. Entonces, pues tenía nomás esa cosita. Ahora, la doctrina de Jezabel y el movimiento de Jezabel contra el amor, la fe, el servicio y la paciencia y el crecimiento en todo lo que hagan. Por una cosa que no corrigieran, todas las demás no iban a servir delante del Señor. Y ahora el Señor le dijo y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Están hablando de Jezabel, ¿y en qué libro estamos? Apocalipsis. ¿De dónde se habla de Jezabel? En el Antiguo Testamento. Entonces usted interprete Apocalipsis como quiera. Sea como algo que ya pasó, sea como algo que esté ocurriendo, o sea como algo que va a ocurrir. El punto es que este espíritu inmundo se estaba moviendo, ¿ve? En la iglesia. Se estaba moviendo en esta iglesia. Y Dios estaba observando y la iglesia era wow, extraordinaria, una iglesia amorosa, llena de fe, pero se estaba moviendo
ese espíritu de Jezabel en medio de ellos. Ahora, por eso es la necesidad de Dios decir: voy a tomar mi tiempo para hablarle a Tiatira. ¿Vio? Y eso es lo que nosotros debemos de pedirle al Señor. Señor, háblanos. Ahora, ¿a cuántos les gusta que Dios le hable y les diga lo mal que están haciendo? Pero dígame con sinceridad, ¿vio? Porque a mí me cuesta, ¿vio? No es fácil, porque todos pedimos: Señor, háblame, pero muéstrame lo bien que yo estoy haciendo, ¿vio? Porque es que necesito sentirme bien y sentirme emocionado y sentirme honrado, ¿vio? Pero es difícil poder decirle uno al Señor: Señor, háblame, pero por favor, mire, yo quiero que en este campamento usted me hable de lo peor que yo soy. Necesito ver con claridad mi condición. Es difícil pensar es que uno ora de esa manera, porque todo lo que uno le ora a Dios es que me muestren, ¿vio? Pero para mi beneficio, para lo que yo quiero. Pero Dios en su misericordia le habla a Tiatira y empieza a mostrarle su condición, porque quiere que se encienda. Quiere que ese amor, que esa fe, que esa paciencia, que esa obra que están haciendo sea perfeccionada, ¿vio? Sea maravillosa, realmente tenga sentido, iglesia. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? El que tiene oído para oír, oiga. Cuando Dios le habla a esta iglesia, el que venciere, y le muestra como lo que va a ocurrir, fíjense que le habla de entregarle ¿qué? Las naciones, ¿vio? Y ya estamos hablando de una iglesia ¿qué? De crecimiento, una iglesia gloriosa, una iglesia que se está moviendo en crecer. Pero el anhelo de Dios es: si ustedes corrigen esto, ustedes no solamente van a estar creciendo, yo te daré autoridad sobre las naciones. Van a tener gobierno, van a poder regirlas, van a pasar a otra dimensión de fuego extraordinario. Porque Dios no está interesado, iglesia, en que nosotros hagamos algunas cosas buenas. Dios está interesado en todo de nosotros. No piense que Dios quiere una partecita tuya. Dios quiere todo de ti. Dígale al que está a su lado: Dios quiere todo de ti. Dios no quiere que usted esté encendido en ese poquito, dígale. Eso que está encendido, dígale: eso es bueno, sí, bueno, excelente. ¿Vio? ¿Qué haces tú? Usted sirve, excelente. Usted adora, excelente. Usted tiene amor, excelente. Pero Dios no quiere ese poquito. Dios quiere todo de ti. Dios quiere que te enciendas en todas las áreas de tu vida. Que tu mente, que tu corazón, que cada cosa que tú hagas sea tomada por Él, sea direccionada por Él. Ese es el anhelo de Dios. Por eso Dios tomó tiempo para hablarle a estas iglesias. Por eso Dios envía las cartas para estas iglesias. Porque no podía verlas, y es lo que yo le oro a Dios. Le digo: Señor, por favor, no nos mires y ahí te quedes con lo bonito. Míranos y háblanos. ¿Qué tenemos que hacer, Señor? Háblanos. ¿Ve? Estamos trabajando, tenemos intención, tenemos fe, estamos dispuestos, Señor. Pero solo tú puedes ver las cosas. Solo tú puedes mostrarnos lo que nosotros no vemos. ¿Cómo se encontraba cada iglesia? Tranquilos. Estaban sirviendo. Y si posiblemente Dios no enviaba cartas, ¿qué iba a pasar con esas iglesias? ¿Qué iba a pasar? Por buenas obras que estuvieran haciendo. ¿Ve? Y Dios no quiere eso. Por eso es la necesidad de Dios enviarle cartas. ¿Vio? A través de Juan, que estaba por allá en la isla, apartado, orando. Y agarre: necesito hablarle a estas iglesias. Necesito enviarle, necesito encenderlas. Porque están caminando, están haciendo cosas buenas, pero no, yo no me quedo solo con esa parte. Quiero que vaya más allá.
Entonces necesito que les hables y no les hables por parábolas. No les diga como que es el vecino. No, háblales directamente a cada iglesia. Y Juan empezó a escribirles y a enviarle específicamente a cada iglesia. Por eso usted tiene que decirle hoy a Dios: Señor, háblame. No le hable al vecino, háblele a él lo que quiera hablarle al vecino. Háblame a mí. La palabra no es para el vecino, es para ti. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere transformar todo tu ser, iglesia. Eso es lo que Dios quiere con tu vida. Filadelfia, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Filadelfia es una de las iglesias que Dios no exhorta, ¿sí? Que Dios no le dice: mire, pero tengo contra ti. Es la que no le dice, ¿sí? Pero sin embargo, aunque está reconociendo eso, le da una advertencia. Entonces puede que esta palabra algunos de ustedes se identifiquen. Esa es para mí. Puede que tú te identifiques con Filadelfia y decir: no, es que yo estoy en la gloria. Dios a mí no me ha dicho que yo estoy fallando en nada, yo estoy en la gloria. Sí, pero aunque estás en la gloria, Dios le dijo: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. O sea, no te descuides. Diga al que está a su lado: no te descuides. Lo malo era de las otras iglesias, pero tú no. Tú eres de los que has estado firme, ¿vio? Pero no te descuides. Mantente firme. No te descuides. Para que ninguno tome tu corona. Imagínense, ¿vio? Ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Yo le dije: Señor, yo quiero ser de esos, ¿vio? Hágame columna ya, que entre allí y nunca más salga de allá. Ese es el anhelo, ¿sí? Y es lo que le habla a Filadelfia. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído para oír, oiga. Filadelfia, pues era como la iglesia más fiel. La iglesia que no se halló en ella de repente mucha demanda, pero sí hay una advertencia para Filadelfia. Entonces, puede que tú te identifiques con el que se está esforzando, con el que está caminando para ser encendido, pero Dios te dice: no te descuides. Mire el que esté firme, que no caiga. ¿Sí vio? Permanezca firme, porque eso es uno de los grandes retos de nosotros como cristianos. Hoy miraba el teatro de los niños, miraba las danzas, y qué glorioso. Yo me gozo con las danzas, y cuando veo que hay personas nuevas me gozo, ¿vio? Pero al mismo tiempo me entristezco, ¿vio? Porque durante todo el tiempo que tengo de poder visualizar, qué triste es ver que unos pasan por las danzas y ya después no pasan, ¿vio? Como que pasaron y llega un punto en donde el enemigo tomó, lo desapareció, listo y tal, y quitó por aquí este grupo y aquí va y levanta por allá otro, y crecieron tal y se esfumó. Y ahí Dios me decía: cuán difícil es poder ser fiel. ¿Qué pasaría si mis ojos durante todo el tiempo que tengo en el evangelio, mirando las danzas, los servidores, estuvieran todos? No, ya fuéramos una iglesia gloriosa, ¿vio? Con servidores, mejor dicho. Pero es que ser fiel no es fácil. Hacer algo bueno y glorioso puede ocurrir, pero lo difícil no es eso. Lo difícil es permanecer hasta el final, ahí.
firmes, aunque se levanten pruebas. Y eso es lo que Dios le está hablando a Filadelfia. Y para terminar, viene la Odisea, que para mí, no sé cuál entre Tiatira y la Odisea, ¿sí? Pero le dice a la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. O sea, no sé qué eres, pues, ni frío ni caliente. Dice: ojalá fueses frío o caliente, ojalá alguna de las dos. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Escuchaba una vez un pastor decir: evítele un vómito a Dios. Sí, eso es lo que está diciendo aquí. Por cuanto eres tibio, no eres ni frío ni caliente, te vomitaré. Nosotros tenemos que estar encendidos, iglesia. Usted no puede salir de este lugar pensando de que, bueno, yo me voy, pero así más o menos. Ve, ahí yo me voy. No, evítele un vómito a Dios. O somos calientes o somos calientes. ¿Vio? Aquí no hay lugar ni para fríos ni para tibios. ¿Vio? Tenemos que estar fríos. Entonces le digo: por cuanto eres eso, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, esto es tan peor que el orgullo de Maradona. ¿Vio? Bien orgulloso Maradona, y cuando me preguntaba: ¿usted ya es orgulloso? No, yo ya estoy cambiando. Antes era orgulloso, ahora soy perfecto. Así estaba esto. No, de ninguna cosa tenía ellos necesidad. Dice: y no sabes, Dios le dice, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Vio? Yo te aconsejo: arrepiéntate. El estado en el que estaba no era el correcto. A veces pensamos estar extraordinariamente, y cuando Dios nos mira, somos desventurados, pobres, pero sacamos pecho y que creemos que somos, y Dios nos dice: no, porque si hay algo que Dios resiste, es al altivo, al orgulloso, al que cree que no tiene necesidad, y era el que más necesitaba. Dios le dice: ¿usted cree que no tiene? Usted está peor que todas las otras iglesias, le está diciendo a la Odisea. Creyendo. O sea, la Odisea era la iglesia más ciega de todas, que estaban convencidos en algo que no eran nada realmente delante del Señor. Pero aún así vemos el amor de Dios, la misericordia. Porque si Dios no amara a la Odisea, no fuera enviado una carta, no le fuese aconsejado. Vemos el amor maravilloso de Dios. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Le dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por mucho tiempo pensaba que ese versículo era para los que no eran cristianos. Ay, vamos allá, vamos, Dios está tocando la puerta. No, Dios le está diciendo aquí a la Odisea, que son creyentes. Le está diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. Entonces, ahora trasládese por un momento a la Odisea, a una iglesia constituida, moviéndose en cosas, según ellos, extraordinarias, pero Dios no veía nada ahí. Dios lo único que veía era esperar el tiempo de ir a tocar a ver si alguien le prestaba atención. Y qué triste que puedan haber congregaciones en esa dimensión, donde a veces están enceguecidos de repente en su yo, en lo que pueden pensar ellos, y ni siquiera se toman la tarea: bueno, Señor, ven, ¿cómo me ves? Y es lo que nosotros tenemos que diariamente estar orándole al Señor, refutándole. No podemos nosotros caer en la comodidad de pensar
que está todo bien. Necesitamos nosotros pedirle al Señor que nos hable específicamente. Póngase de pie.